Esto es Histopia Historia. Un viaje apasionante por el pasado. Un recorrido por nuestra historia. Un programa dirigido y presentado por Juan Ramón Ortega y producido por Francisco Rodríguez. Buenas tardes y bienvenidos al programa número 14 de Histopia Historia, el programa de historia en Radio Inaja. El profeta nos ha ordenado gobernar el mundo. ¿En qué lugar de España se glorifica el nombre de Alá? Cuando hablan de vosotros, hablan solo de poetas, de músicos, doctores y hombres de ciencia. ¿Dónde están vuestros guerreros? ¿Cómo osáis llamaros hijos del profeta? Os habéis convertido en mujerzuelas. Quemad los libros, convertid los poetas en guerreros. Que los doctores fabriquen veneno para vuestras flechas. Que los hombres de ciencia inventen máquinas de guerra. Y después, matad, arrasad. En vuestras fronteras habitan los infieles. Sembrad la discordia entre ellos. Y cuando se hayan debilitado, yo atacaré desde África para crear el imperio de Alá, el único Dios verdadero. Nos extenderemos primero por toda España, más tarde por toda Europa y al fin por el mundo entero. Solo Alá es misericordioso, solo Alá es sabio. Acabamos de escuchar un fragmento de la película El Cid, de 1961, protagonizada por Charlton Heston y Sofía Loren. Las palabras que hemos oído de parte del emir Ben Yusuf reflejan la actitud del imperio que vamos a conocer hoy, el imperio almohade. Si queréis disfrutar de la película completa, podéis hacerlo mediante el blog Histopia Historia, pinchando en el botón audiovisual, para luego ver las películas históricas y luego el Cid. ¿Quiénes son estos almohades? ¿Cómo eran? ¿Para qué invadieron la península si ya había musulmanes en ella? Todas estas preguntas y algunas más nos las contestarán el profesor Walid Saleh. Después Sebastián Roa nos hablará de su novela Las cadenas del destino. A continuación Susana Ramírez nos explicará las innovaciones técnicas, militares y defensivas de este imperio. Y finalizaremos con Javier Carrera, miembro de la Fundación Legado Andalusí, que nos dará a conocer la ruta que existe en Andalucía y que utilizaron los almohades. Soy Juan Ramón Ortega, a los mandos de la producción Francisco Rodríguez. Bienvenidos de nuevo, comenzamos. En la Edad Media, la península ibérica está fragmentada en varios reinos que podíamos resumir en dos bandos bien diferenciados con bastante tiempo. Los reinos cristianos que avanzaban lentamente pero imparables y los reinos de taifas menguando su poder y territorio. Estos últimos, pareciendo cohesionados por una corriente religiosa islámica llamada almorávide, están divididos a la vez en territorios y cada uno con sus propios reyes. Entonces, en 1147, otra facción islámica llega a la península como un huracán, desestabilizando por completo no solamente los reinos cristianos, sino también a los musulmanes y judíos que vivían en el Al-Ándalus. Hablamos de los almohades. Por eso, esta tarde nos visita el profesor de estudios árabes e islámicos en la Universidad Autónoma de Madrid, Walid Saleh, para aclararnos algunas preguntas sobre este imperio que se extendió en el norte de África y en el sur de la península ibérica. Muy buenas, Walid, y bienvenido a Histopia Historia. Muchas gracias y gracias por la invitación. Gracias a usted por estar aquí con nosotros. Bueno, Walid, ya introduciéndonos en el tema, ¿quiénes fueron los almohades? Pues los almohades realmente, su nombre en árabe significa los que conocen la unidad de Dios. Es decir,
Dios para ellos es indivisible, ilimitado e indefinible. Hicieron su aparición en torno al año 1121 en el norte de África y se conocen también como Banu Abdul Mu'min, porque es el segundo líder después de Ibn Tomar, y fueron una dinastía berber que dominaron el norte de África y el sur de la península ibérica. Esta zona, es decir, el sur de la península ibérica, desde el año 1147 hasta 1269. Su fundador, Ibn Tomar, nació en el sur de Marruecos, en el Sus, la zona berber, y se formó en Marrakech, en Córdoba, en Oriente, porque como sabemos, la mayor parte de los líderes, los sabios musulmanes que viven en diferentes lugares del mundo, suelen ir a Oriente, en particular para hacer la peregrinación. En cuanto a sus enseñanzas, contenían elementos ortodoxos, mu'tazilíes, chiíes, etc. Y además, Ibn Tomar, el fundador, se proclamó como al-Mahdi al-Mu'tasim, es decir, Mahdi al-Ma'sum, es decir, el infalible, el líder infalible, al modo de los chiíes, algo que entre los suníes realmente suele haber pocos líderes que tengan esta tendencia. Además sabemos también que los almohades surgieron en el actual Marruecos en el siglo XII como una reacción a la supuesta apertura religiosa de los almorávides, que se habían hecho dueños del Magreb, pero habían fracasado en su intento de fortalecer los estados musulmanes y tampoco habían ayudado a detener el avance de los estados cristianos en la península ibérica. Tenemos que saber también que ellos tenían varias cosas en común con los almorávides, porque tanto unos como otros son de origen bereber. Además, una fuerte base religiosa y un desarrollo similar. Tuvieron un papel en el Andalus parecido al de los almorávides y un semejante abrupto final, abandonando al Andalus a sus antiguos y graves problemas que contribuyeron al final al declive y a la desaparición del poder musulmán de estas tierras. Y si queremos hablar de una forma detallada ya de ciudades tomadas por ellos, vemos que la toma de Sevilla ocurre en el año 1147 y se expanden por el Mediterráneo a través de Murcia, Valencia y sobre todo por su victoria en la batalla de Alarcos en 1195. Todo esto supuso un punto culminante del dominio almorávide en al Andalus. Sin embargo, pocas décadas después, la alianza de los monarcas cristianos frente al enemigo común, sumado a una serie de diferencias internas de las dinastías musulmanas, desembocó en una victoria cristiana en las Navas de Tolosa en 1212. Entonces, Walid, ¿podemos decir que el motivo de invadir la península fue religioso por la apertura, como usted ha dicho, o la relajación de los preceptos que ellos entendían en el Islam de parte de los almorávides? Es una de las causas, sin ninguna duda, porque sabemos que esta dinastía representaba un movimiento religioso del Magreb basado en el seguimiento de estricto y literal del Corán. Vinieron para salvar al Andalus de sus dificultades internas y también de los reinos cristianos. Es decir, en el año 1145, como hemos señalado antes, habían desembarcado en la península las primeras tropas de esta dinastía, respondiendo con ello también a la petición de auxilio tramitada por Ibn Qasi, cabecilla espiritual y político que desde su reducto de Algarve, en Portugal, partió en busca de ayuda con el fin de eliminar totalmente a los almorávides de Al-Ándalus. Es decir, ellos vinieron con esta intención, tanto por un lado una intención religiosa y por otro lado también para ayudar a los musulmanes en contra de los reinos cristianos que estaban avanzando cada vez más en el territorio de Al-Ándalus. ¿Qué caracteriza entonces este imperio cuando ya se instala en la península ibérica? Pues tiene una serie de características
y sabemos, como decíamos antes, compartían muchos elementos comunes con sus anteriores, con los almorávides. Las dinastías bereberes no tuvieron la refinada cultura de los andalusíes, y al igual que otros invasores anteriores, sucumbían ante los atractivos de la vida andalusí. Su trato con los almorávides realmente fue muy cruel. Los almorávides, fueron considerados por ellos como apóstatas, y miles de ellos fueron asesinados injustamente. Y pese a que algunos de sus líderes, los líderes de los almohávides, se preocuparon por el conocimiento, pero no fueron muy amigos de la cultura. Sus líderes mandaron quemar libros de filosofía y de literatura, etcétera, aunque tuvieron alguna relación con algunos poetas. En un cierto momento también quizá Yaqub al-Mansur, que fue un poco más amigo de la poesía y de la cultura, abrieron las puertas a libros y a conocimientos de filósofos, como es el caso de Averroes y de Ibn Tufayl. Pero realmente, como decía antes, este carácter no era el más conocido, porque fueron conocidos por su carácter estricto en la aplicación de las enseñanzas del Islam. Tengo entendido, Walid, que cuando ellos se instalaron aquí, tenían como unas personas encargadas de vigilar que los preceptos del Corán se llevaran a cabo. ¿Podríamos decir que los almohades eran una facción religiosa extremista en comparación como se practicaba el Islam en la península ibérica de parte de los andalusíes o los almorávides? Era algo absolutamente desconocido para el andaluz, porque de hecho los árabes, las dinastías árabes anteriores que habían llegado al andaluz, practicaban el Islam de una forma mucho más ligera de lo que significó las dinastías bereberes. Y de hecho esto ocurre hoy en día. Por ejemplo, encontramos en países donde las enseñanzas del Islam se aplican de una forma estricta, como en Arabia Saudí o como en Irán. Existen una especie de policía, la llaman la policía de la moral, que persigue a los que no van a la mezquita a rezar, o porque quieren conocer si aparte de una pareja, un hombre o una mujer, por la calle, cuál es la relación que existe entre ellos. Solían hacer, por ejemplo, atacar a las tabernas donde se vendía el vino, donde se tomaba las bebidas alcohólicas. Entonces yo creo que también esto es conocido en diferentes momentos de la historia del Islam, sin duda. Estupendo. Bueno, ellos llegaron, se asentaron con sus peculiaridades, con sus características. ¿Cuánto estuvieron en la península ibérica como imperio y qué legado dejaron? Sí, particularmente en la península ibérica, en realidad estuvieron desde el año 1147, es decir, poquito después de la llegada de las primeras tropas a estas tierras, hasta 1269, aunque las últimas décadas han sido muy flojas, con una debilidad enorme. Y como se sabe también, o como se dije antes, que el control verdadero empezó en el año 1172, cuando consiguieron hacerse con el control de Al-Ándalus. Continuaron hasta que tuvo lugar la batalla de Navas de Tolosa en 1212, y marcó el comienzo del final de esta dinastía de Al-Ándalus. Entre su legado más importante podemos señalar la mezquita mayor de Sevilla y la Giralda, que fue construida por Yaqub al-Mansur al modelo de otros alminares del mundo musulmán, porque en su ciudad, en la capital de la dinastía almohade, en Marrakech, habían construido la Kutubía, la mezquita y la alminar. También la alminar de Hassan en Rabat, que todavía permanece en pie. También podemos hablar del patio de los Naranjos de la Catedral de Sevilla, el patio de yeso del Alcázar de Sevilla, el puente de Córdoba sobre el Guadalquivir, la Torre de Oro de Sevilla y también la ampliación de la Alcazaba de Badajoz. Todo esto realmente ha sido, aparte de otras
muchas edificaciones como mezquitas, hospitales, etc. Ajá. Qué interesante todo lo que usted nos ha hablado, Walid. Sí, porque es un imperio que posiblemente, o una etapa de la historia de la península, que se camufla mucho en lo que es en el Al-Ándalus, pero estamos descubriendo en el programa Distopia, cuando hemos hablado en varias ocasiones sobre temas del Al-Ándalus, puesto que estamos en Andalucía, y parece como que es muy influyente en nosotros, que el Al-Ándalus no es un solo concepto, sino que ha habido etapas en la historia de él, en las cuales hay muchas diferencias, y también el legado que nos han dejado para poder observar y diferenciar, pues esto es de una etapa, esto es de otra, y es muy interesante. Sí, sin duda, sin ninguna duda, porque lo que dice usted realmente, en primer lugar, la diferencia entre los momentos, entre los líderes, las dinastías, etcétera, es muy grande. Porque los reinos de Taifa, particularmente, como sabemos, tenían una vida muy abierta hacia las otras culturas, hacia incluso las enseñanzas del Islam, y por esa razón vinieron los almorávides, que eran muy estrictos en su forma de aplicar la religión para quitarlos de medio, por ejemplo. En comparación con otros momentos, sobre todo al principio de la llegada de los musulmanes a esta tierra, por ejemplo. Y por otro lado, se desconoce lamentablemente el legado tan enorme y tan importante, ya no solamente desde el punto de vista arquitectónico, sino también de otros ámbitos que son muy desconocidos. Si vamos a la zona del Levante, encontramos una cantidad de temas y de formas de vida, y el regadío todavía permanece en la zona de Valencia, por ejemplo, y todo es de la época del Andaluz. Pues, Walid, es una pena que se acabe el tiempo. Cuando estamos aprendiendo necesitaríamos mucho más. Hemos conocido de parte de usted un poquito en general cómo fue este imperio. Ha sido un placer que nos haya explicado tantos detalles en tan poquito tiempo sobre el imperio almohade, sus características, relevancia e incluso la semejanza a los actuales radicalismos que se están produciendo, y decirle que está en su casa, que está invitado para enseñarnos más sobre este momento histórico, y lo mismo en otro momento pues hablaremos de los almohades, pero ya en casos concretos, en particularidades, y a lo mejor podríamos extendernos un poquito más para poder aprender más sobre este momento histórico. ¿Qué le parece? Estupendo. Cuando quieran, llaman y hablamos con muchísimo gusto, y yo también estoy muy agradecido por la invitación, y es una oportunidad estupenda para hablar de esta etapa de la historia, que es una etapa rica, absolutamente ha sido brillante, a pesar de las dificultades y los problemas y las incidencias y los enfrentamientos, pero realmente ha sido una experiencia histórica que no podemos dejar de estudiar y de conocer y de aprender de ella. Pues muchas gracias y un saludo, Walid. Muchas gracias, saludos y buenas tardes, y que les salga bien todo. Gracias. Gracias. Están escuchando Histopia Historia, un programa de Juan Ramón Ortega. Pasamos a la segunda sección del programa y vamos a conocer una novela histórica. Bueno, mejor que una novela, vamos a conocer una trilogía, donde el imperio almohade, que es el tema principal del programa, se hace mención por la importancia que tuvo en la península ante su rivalidad con los reinos cristianos y su impronta en el Al-Ándalus. Por eso hemos cogido Las cadenas del destino, la última novela de Sebastián Roa, autor novelista y editado por Ediciones B. Muy buenas, Sebastián, y bienvenido a Histopia Historia. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias a ti por estar aquí con nosotros. Sebastián, tu trilogía comienza en esta época con La loba del Al-Ándalus, continúa con El ejército de Dios y termina con Las cadenas del destino. ¿A qué época corresponden para que los oyentes se sitúen? Pues, bueno, cada una cubre, digamos que aproximadamente unos 20 años. La loba del Al-Ándalus cubriría desde mediados del siglo XII
hasta 1172. El ejército de Dios cubre desde 1174 hasta la batalla de Alarcos, 1195, y las cadenas del destino pues empezaría justo tras acabar Alarcos y termina en el año 1212, es decir, la época de presencia almohade y hasta el cenit del imperio en la península ibérica. El ejército almohade irrumpe en la península, pero es interesante que incluso a los andalusíes no les hacía mucha gracia, como lo refleja en la novela esta que estamos hablando, La cadena del destino. ¿Tan extremistas llegaron a ser estos personajes? Sí, bueno, de hecho, los andalusíes, para empezar, no veían con buenos ojos nunca que pasaran los bereberes del estrecho, ¿no? Ya había ocurrido en el califato de Córdoba, pasó después con los almorávides y sobre todo pasó con los almohades. Los almohades son una secta religiosa que podríamos calificar de integrista. Venían expandiendo su doctrina a base de degüellos, de una manera muy similar a como ocurre hoy en día en otras partes del mundo. Sí. Y los andalusíes, para los bereberes, ya ocurrió para los almorávides y ocurrió de nuevo para los almohades, eran unos musulmanes tibios que no cumplían bien con la religión, que se dejaban llevar por los placeres, que pactaban y se relacionaban demasiado con los cristianos, que permitían la presencia de judíos en sus tierras. Los almohades no permitían nada de esto. Entonces, pues ahí se produce un choque brutal entre el Islam más extremo y el Islam moderado. Sí, porque hay una escena en la cual me impactó cuando tú la describes, que hay ciertos personajes que se pasean con una escolta, van con unas varas y se les llama talaba, que significa estudiante, y de ahí viene el nombre talibán. Sí, la raíz lingüística es la misma, es un talibe o un talib en árabe es un estudiante, el plural de la palabra es talaba, y de ahí viene la palabra talibán, es un estudiante de la religión musulmana, y en el imperio almohade los talaba eran una especie de élite intelectual compuesta básicamente por los descendientes de los altos mandatarios almohades. Recibían una enseñanza exquisita sobre el Corán, por supuesto, y después se les utilizaba para hacer como una especie de policía de las costumbres, ¿no? Recorrían las ciudades almohades vigilando que nadie se saliera de la línea recta, castigando a los que lo hacían, denunciando las conductas incorrectas y mandando degollar al que se cuadrara, por supuesto. También hay una cosa que cuando lo he leído me ha llamado la atención, en lo cual tú describes, hay un pasaje en el cual un talaba pues se enfrenta a un judío, pero ese judío lleva como un parche, dijéramos, en lo que es su vestimenta, identificándose como judío, y era amarillo, ¿no? Eso me recordó a mí a lo que hicieron los nazis, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. Sí, eso está documentado. Eso ocurrió en la época del tercer califa almohade, Yaqub al-Mansur. Y este ordenó que todos los judíos islamizados, porque él no permitía que hubiera judíos en sus territorios, de manera que todos los judíos tenían que convertirse al Islam, pero claro, no se fiaba de ellos. Y para que la gente los pudiera vigilar mejor, no solamente los talabas, sino todos los buenos ciudadanos musulmanes, les obligaba a coserse un parche, se llamaba shakla, es un parche de color amarillo que los identificaba como judíos. Tampoco es la única vez en la Edad Media en la que se identifican los judíos con las vestimentas propias, ¿no? Ocurrió incluso aquí en la península por parte de los cristianos. Pero es verdad, es que yo coincido contigo, ¿no? Yo cuando leía aquel pasaje me recordó mucho a lo que ocurría en los primeros tiempos del gobierno nazi en Alemania, ¿no? Con la estrella de David identificando a los judíos. Y además tiene mucho sentido porque los almohades también tenían una especie de credo, creían en la superioridad racial, ¿no? Había 4 razas o 5 más mudas que eran las que estaban por encima de todos los demás, y consideraban que las demás razas, ¿no?, incluidos los andalusíes, estaban por debajo. Así que hay muchos caracteres que podríamos extrapolar, ¿no?, desde el Imperio almohade hasta el Tercer Reich. Es interesante que ahora la península ibérica, que está compuesta por muchos reinos, entre ellos está el Imperio almohade, los reinos cristianos estaban tan divididos que se despedazaban mediante traiciones, intrigas, incluso bulas papales, excomuniones, dependiendo de los intereses que tuvieron. ¿La estrategia del rabino judío con su ahijada, entre comillas, existió de verdad? No, bueno, el rabino sí que existió de verdad. Sí. Fallar está documentado y trabajó como embajador de Alfonso VIII de Castilla en varias ocasiones para los almohades. Sí. Los cristianos solían utilizar embajadores cristianos, ¿no?, para comunicarse con los almohades y en general también con los almorávides. No existió esta relación, que yo creo en la novela es ficticia, es imaginación mía, pero sí que existe el personaje judío,
Y luego pues me he aprovechado también un poco de un personaje de leyenda que es la judía Raquel. Se la ha hecho coetánea de Alfonso VIII para otros menesteres, ¿no? Para hablar de una especie de amorío que hubo entre el rey y ella, algo totalmente falso. Y yo he querido darle mi toque especial metiéndola aquí en la historia y haciéndola protagonista. Entonces, pues sí, hace de ahijada de Ibn al-Fayyad en un primer momento. Sí, pero la convulsión esa seguramente que tuvo que haber alguna estrategia de tal forma que no se ganaran las batallas en el campo, ¿no? Sino en despachos, por decirlo así. Sí, no, de hecho, ya está documentado también, ¿no? Se movilizó la gente no solamente para acudir al campo de batalla, sino para acudir al campo diplomático, ¿no? Y tenemos constancia de que, por ejemplo, el clero castellano se esforzó muchísimo por comunicarse con sus contrapartes de otros reinos, viajaron fuera de la península. El arzobispo Rodrigo de Rada, por ejemplo, fue un embajador incansable de la campaña que al final desembocaría en las Navas de Tolosa. Bueno, por supuesto, la correspondencia con el Papa y con los demás obispos de Europa fue fluida y constante. Y luego la diplomacia entre los reinos cristianos, pues efectivamente alguien tuvo que llevarla a cabo. Y pues tenemos constancia de que hubo mujeres muy inteligentes, como Leonor Plantagenet, por ejemplo, Urraca de Haro en aquel tiempo, que yo no tengo ninguna duda de que algo tuvieron que influir y algo tuvieron que hacer. Lo que pasa es que como las crónicas son las que son, pues seguramente su parte en todo este trabajo no ha quedado por escrito. La verdad es que cuando lees la novela y te metes dentro de ella, la mujer siempre es la que por debajo de la mesa es la que parece las riendas, ¿no? Porque hace una estrategia buscando de tal forma, haciéndole ver al hombre que es el que toma la decisión, pero luego en realidad es ella la que lo guía para que tome esa decisión. Sí, bueno, también es un poco, todo aquí entra en juego la imaginación del novelista, ¿no? La verdad es que las crónicas están dedicadas prácticamente a hablar del trabajo de los hombres, ¿no? De los reyes, de los emires, de los califas, de los obispos. Sí. Y después cuando nombra a las reinas o a las condesas, pues lo hace de pasada y prácticamente solo para decir que fue, pues fulanita fue la madre de Menganito, ¿no? Y no más. Está claro que las mujeres no se dedicaban solo a mirar, y mucho menos en la Edad Media. Se supone, nos han vendido que en la Edad Media la mujer estaba relegada a un papel doméstico y que no tenía ninguna importancia. Pero luego cuando lees las crónicas te das cuenta de que tenían más importancia de la que parece, ¿no? Que es posterior, ¿no? El momento en que se relega a la mujer. Hay grandes abadesas, condesas, reinas, señoras medievales que llevaron a cabo la defensa de castillos, que llevaron a cabo pactos, que incluso se metieron en batalla. Y ahora mismo recuerdo, por ejemplo, a Juana de Arco o a la Barona en Castilla. Y no, o sea, lo hemos olvidado, ¿no? O nos hemos centrado demasiado en los hombres. Y a mí me gusta que las mujeres tengan también su protagonismo en las novelas, claro. Volviendo a lo que es, como tú dices, en las crónicas donde sacamos la historia, eso es un verdadero Juego de Tronos esa época. Están peleándose todos entre ellos. ¿Cómo has podido compilarlo todo para que te salga esta novela? Porque ha tenido que ser algo grande, ¿no? El poder tener tantos detalles, tanta historia para poder hacer una sola de todo eso que se movía en ese momento. Sí, bueno, es cuestión de mucha planificación. De poner la imaginación a trabajar, de probar, de ver cómo pueden encajar las tramas, de hacerlas paralelas, de conseguir que se crucen, de ver en qué momento pudieron cruzarse. Si no se tiene constancia histórica, pues ahí ya entra la ficción, por supuesto, que siempre tiene que estar por encima, al final es una novela histórica. Y entonces, pues básicamente es eso, planificación, dar protagonismo a los personajes, cuidar mucho los núcleos de acción y la evolución de cada protagonista. Y simplemente es eso. Bueno, simplemente, casi nada, pero bueno, solo es eso, sí, efectivamente. Estupendo. Pues, Sebastián, el tiempo en la radio no perdona. Ha sido un placer enorme tenerte esta tarde con nosotros y mediante tu novela podemos saber que ese momento tan convulso para que nosotros podamos aprender qué es lo que ocurrió en la península. Recordamos Las cadenas del destino, por Ediciones B, aunque para disfrutar enormemente de todo ese periodo hay que leerse la trilogía completa, ¿verdad? La loba del Al-Ándalus y también El ejército de Dios. Sebastián, nos gustaría que en otro programa nos hablara sobre la primera novela, La loba del Al-Ándalus, porque queremos considerar el reino del Sarg de Al-Ándalus, con su rey Mardanis, y nos gustaría que nos hablaras un poquito sobre la trama que había ahí en ese momento. Pues cuando queráis, por supuesto.
Pues muchísimas gracias, Sebastián, por estar. Esta es tu casa y puedes volver cuando quieras. Nada, hasta otra. Le acompaña Radio Iznájar. Escuchan Histopia Historia con Juan Ramón Ortega. En esta tercera parte del programa nos visita de nuevo Susana Ramírez, historiadora medievalista y miembro de CIAI, Centro de Investigaciones Históricas y Arqueológicas de Iznájar, para hablarnos de un interesante aspecto del Imperio Almohade, la innovación de las técnicas militares y defensivas de este imperio. Muy buenas, Susana, y bienvenida a Histopia Historia. Muy buenas, Juan Ramón. Bueno, Susana, para empezar con el tema, cuando os habla de este imperio almohade en el campo de lo militar y defensivo, se pone mucho énfasis en su carácter innovador. ¿Qué tienen de especial con respecto a estas épocas anteriores? Bueno, pues las construcciones defensivas almohades, lejos del carácter local que tenían las fortificaciones anteriores, de época califal o de las mismas taifas, son consecuencia de un programa constructivo que estaba dirigido y subvencionado por el propio Imperio Almohade. Y bueno, la consecuencia de esto es que las fortificaciones son muy homogéneas en su fábrica y además incluyen los aspectos más punteros en cuanto a defensa, que en la mayoría de los casos, aunque ya se habían ensayado en épocas anteriores, sí, se hacían más en lugares muy estratégicos, ciudades importantes, como puede ser el caso de la Córdoba califal o la Granada sirí. Sí. Pero no es hasta este momento cuando se generalizan en todo el territorio del Al-Ándalus. Entonces podemos decir que solamente en primer lugar empiezan en lo que es la frontera y luego ya se extiende a todo lo que es el Al-Ándalus. Sí, básicamente. Vale, estupendo. Entonces, ¿cuál sería la causa de este afán por construir fortificaciones y dotarlas de los principales avances defensivos? Principalmente se debe al contexto histórico, como pasa con casi todo. El contexto histórico de los almohades. Sí. Porque bueno, por una parte tenemos las causas externas, es decir, los enemigos que vienen de fuera. Vale. Que bueno, en este caso pues eran los cristianos, sí, que en esta época pues le dan, bueno, intensifican de nuevo el avance hacia el sur. Sí. En el marco de la Reconquista. Sí. Que bueno, eso ya apareció en un programa en el que se habló de las Navas de Tolosa. Sí. Se hablaba como punto de inflexión y bueno, y avance de la Reconquista cristiana. Pues en este mismo contexto se puede entender esa construcción de fortificaciones. Vale. Y claro, aparte de esto, de los enemigos externos, también tenemos un problema interno que podría considerarse incluso el principal motivo de este programa constructivo, y sería, bueno, la población andalusí, sí, que había vivido aquí siempre, en época emiral, en época califal, en las taifas. A los almohades no los ven como sus líderes legítimos, podríamos decirlo así, sino que para ellos son una élite invasora que viene de África, sí, ¿vale? Y sí, que con ellos no tenía nada que ver ni culturalmente ni en nada, vamos. Vale, vale. Dicho de una manera sencilla. Sí. Incluso la propia concesión que tienen los almohades del Islam, sí, eso supongo que lo habrán dicho algunos compañeros en otras entrevistas, sí, bueno, por sí, puntualizarlo, concesión del Islam es completamente, bueno, no completamente, pero es distinta a la que siempre se había tenido aquí y a la que se practicaba. Sí. Entonces, bueno, ¿qué consecuencia trae esto? Pues que el Estado almohade tiene que mostrar su poder, vale, frente, bueno, sobre esta población de una manera muy evidente. Y a la vez necesitan pues disponer de espacios bien defendidos, sí, en los que guarecerse en el caso de alguna revuelta interna, que en Al-Ándalus, pues bueno, eran constantes.
Ajá. De este modo, las fortificaciones fueron un elemento clave que mostraba su autoridad y su supremacía militar frente a tanto al enemigo externo, que sería el cristiano, como a los posibles agitadores o a las posibles revueltas dentro del mismo territorio del Imperio almohade. Fíjate, es interesante que entre ellos incluso no se encontraran a gusto, sabiendo perfectamente o entendiendo desde la actualidad que parece como que la península estaba dividido en dos solo bandos, ¿no? Cristiano y musulmán, y todos estaban compenetrados dependiendo de la religión que practicaran. Entonces, Susana, sin dilatar más la cuestión histórica y entrando ya en la materia, ¿no? ¿Cuáles eran esas innovaciones que los almohades generalizaron por todo el territorio que controlaban? Bueno, pues básicamente hay que diferenciar el modelo de fortaleza que tenían ellos, la idea de fortaleza que traen los almohades. Vale. Frente al castillo rural andalusí de épocas anteriores, el castillo tradicional, podríamos decirlo así, que bueno, solía tener una planta cuadrada, una entrada directa, en algunos casos con un recodo, pero era muy extraño esto. Y bueno, las torres también eran cuadradas, los ponían en cada uno de los vértices de esta planta cuadrada. Frente a esto, pues los almohades diseñan un nuevo modelo de fortaleza que tiene como principal intención adaptarse a la orografía del terreno. ¿Vale? Entonces ya da igual que sea cuadrada, que sea rectangular, hay que adaptarse a la forma que tiene el enclave y para así conseguir una mayor defensa. Esto por una parte. Luego las torres, esas que decimos, ya no se sitúan en los vértices, no es estrictamente necesario, sino que se van a ubicar en lugares estratégicos donde sea necesaria una mayor visibilidad. Y además, hablando también de torres, se incluyen nuevos modelos, que bueno, tienen o bien modelos de planta poligonal, que con esto que se consigue, pues mejorar la visibilidad, por una parte, porque tienen más ángulos desde los que poder mirar, y también evitan los ángulos muertos en caso de tener que repeler un asedio. Así pues se pueden colocar más disparadores, más ballesteros, más flecheros, arqueros, se pueden situar en estos ángulos y conseguir una mayor defensa. Luego también estas torres, en algunos casos, siempre con la idea de conseguir una mejor defensa, pues se adelantan del lienzo de muralla, ya no están dentro de la muralla, o sea, en el mismo lienzo, sino que se pueden adelantar para cubrir, como ya digo, un punto en el que es necesaria una mayor visibilidad. Y estas, pues bueno, son las llamadas torres albarranas, que los principales ejemplos que tenemos aquí en la península, son de época almohade también, pues son la Torre del Oro o la de la Plata de Sevilla. Como, bueno, siempre vemos una torre que está, dos torres que están ahí solas, que nadie sabe, y son torres albarranas, adelantadas del lienzo de muralla. Fíjate. A veces, estas mismas torres, estas mismas albarranas, podían unirse con el lienzo de muralla mediante otro muro perpendicular, a modo de puente por el que los soldados pues podían pasar de una a otra sin necesidad de bajar o por si se necesitaban más soldados en un lugar o en otro. ¿Vale? Luego, otra cosa interesante son las entradas. Como hemos dicho antes, tenían un recodo algunas veces, normalmente eran entradas directas, y ahora es cuando se van a generalizar los recodos. Que bueno, para quien no lo sepa, un recodo consiste en una puerta simple que da paso a un pasillo, una trayectoria en esquina. Y bueno, puede tener un recodo, dos o incluso tres. Puede ser el triple recodo es más común ya en el reino nazarí, pero también los almohades ensayan este tipo de puerta tan compleja. ¿Y eso es, qué significado tiene el que hagan tantos recodos? ¿O qué práctica tiene? Bueno, pues esto es defensivo. Porque
porque de esta manera el enemigo, cuando en caso de que pudiese entrar, se queda completamente expuesto en el pasillo ese que estamos diciendo, y normalmente pues se colocarían tiradores en los adarves tanto de la muralla como de la puerta, y podrían dispararle y se quedan completamente expuestos, y es muy difícil y ya dentro de ese pasillo pues consigan enfrentarse a los que están a una mayor altura defendiendo estas puertas. Vale. Podríamos decirlo que lo encasillan de tal forma que no tienen lugar o no tienen opción a moverse, y entonces ahí es donde pueden derrotar al enemigo. Por supuesto. Vale. Y en lo que se refiere a Innaja, Susana, ¿podemos encontrar estas defensas y a las fortificaciones en la zona, tal como tú estás explicando? Sí, hay algunos ejemplos de época almohade. Sí. Como es el caso de la torre pentagonal del castillo de aquí de Innájar, que es la que se encuentra justo detrás de la sala de audiovisuales que se construyó con la reforma que hicieron. Sí. La reconstrucción del castillo, pues justo la que hay detrás es una torre almohade. Está hecha de tapial hormigonado, que es un tapial muy duro, que conseguía, en el caso de que eran más duros y más resistentes que los tapiales anteriores. Y bueno, está orientada hacia lo que antes era la ribera del río. Y permite vigilar el castillo de una forma más efectiva que las torres cuadradas que tenía antes. Luego también el lienzo este del castillo es de este periodo. Y por supuesto la muralla de la villa, que ya no es en el castillo, pero sí sería la muralla del poblado. Y su entrada tiene una fase almohade, que se puede observar hoy en día cuando pasamos el famoso arco. Pues allí hay construcciones de época almohade que después fueron, digamos, reconstruidas y tienen otra época. Pero tienen una parte almohade. Y aquí es curioso porque si nos fijamos, en el mismo pasillo que hay para entrar a la villa, es un acceso en doble recodo. Es verdad. Como hemos dicho antes. Luego también, bueno, si ampliamos un poco más la zona, podemos encontrar construcciones de este tipo en el castillo de Rut el Viejo. Pero bueno, no sabemos todavía si se ascriben al periodo almohade o a las primeras décadas del reino nazarí, ya que estos últimos mantendrían sus técnicas defensivas hasta la aparición de la artillería ya en el siglo XIV, cuando pierden su efectividad. Y bueno, pues aquí tenemos lienzos de muralla de tapial hormigonado, de este mismo que he dicho antes, de la torre pentagonal, perdón. También tienen una barbacana, que es como un doble muro, ¿vale? Un castillo con un doble muro. Y también una torre albarrana octogonal que fue forrada posteriormente por los nazaríes con mampostería y se unió al muro, al lienzo de muralla, a modo de baluarte semicircular. Qué interesante. Eso es básicamente lo que encontramos por aquí. A modo de conclusión, Susana, ¿qué considerarían más relevante de estas novedades defensivas que introdujeron los almohades? Pues principalmente que las fortificaciones almohades van mucho más allá de cuatro muros, simples muros, en los que poder guarecerse. Se podría decir que se trata de complejos edificios defensivos, perfectamente planificados, cuya finalidad pues sería responder a las técnicas de asedio del momento, que estaban mucho más organizadas y articuladas que en épocas anteriores. Por tanto, los castillos de zonas rurales, como el de Innájar, ya no jugarían un papel de defensa de la población local, como ocurría antes, sino que ahora lo que defienden es el poder del Estado almohade. Susana, el tiempo se nos ha acabado. Es una pena porque hoy hemos aprendido mucho en tu explicación. Hemos aprendido esas innovaciones, tanto militares como técnicas constructivas, que utilizaron estos almohades en su imperio, que introdujeron aquí en la península. Y ahora, pues gracias a ti, podemos identificar un poquito, cuando estemos en el castillo, diferenciar esas partes de la historia y la construcción, sabiéndolo desde aquí, desde la radio. Ha sido muy interesante como siempre, Susana. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias a ti, Juan Ramón. Están escuchando Histopia Historia, un programa de Juan Ramón Ortega. Este programa finalizamos con una ruta que podemos realizar para conocer el itinerario que siguieron los almohades cuando se internaron en la península ibérica por Algeciras. Para ello nos visita Javier Carrera, responsable del Departamento de Turismo de la Fundación Legado Andalusí y que tiene bien a darnos a conocer. Muy buenas, Javier, y bienvenido a Histopia Historia. Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Igualmente de que tú estés aquí con nosotros. Cuéntanos, Javier, ¿cómo es esa ruta y qué pueblos la componen? Bueno, la ruta comienza en Algeciras, ahí es donde parte, surca sobre todo, ¿no? Dentro de lo que es la fundación, nosotros decimos que es la ruta de los paisajes, ¿no? A cada una de las rutas quizás le damos algún adjetivo y esta quizás para nosotros sea la ruta de los paisajes porque, bueno, toca parque natural, toca dunas, playas, acantilados, toca también la parte de los pueblos blancos, la costa atlántica, la serranía de Ronda. Es decir, es un poco, ¿no? Tiene una mezcla quizás que no tienen el resto de rutas donde aquí sí que tenemos un poco esa variedad, ¿no? Paisajística que es por eso, ¿no? Que la identificamos así. Como te decía, nace de Algeciras, ¿no? Hasta Granada, de aproximadamente unos 300, 400 kilómetros, depende también las vertientes, ¿no? Que se utilicen. Sí, sí. Y a partir de Tarifa, que digamos sería el segundo punto, sí. El camino se abre en dos ramales, uno por el costado oriental de la Sierra de Cádiz, ¿no? y por la serranía malagueña que se dirige directamente hacia Ronda, ¿no? Y otro más hacia el oeste, que visita la costa, la campiña, ¿no? Y la Sierra Gaditana hasta confluir en Ronda, que es donde se unen, ¿no? Los dos ramales. Si quieres os comento un poco algunos municipios por donde atraviesa la ruta. Sí, claro. El ramal oriental de la ruta se encamina desde las costas del Estrecho hacia la villa fortificada de Castellar de la Frontera, que atraviesa Jimena, Gaucín, Algatocín, todo el valle del río Genal, ¿no? Benalauría, Benadalí, Atajate. Digamos que ese sería un ramal hasta que llega a Ronda. Y por la otra parte tenemos el ramal occidental de la ruta, que no sé cuál de los dos, te diría que a mí personalmente me gusta más porque los dos me encantan, es mi ruta preferida. Toca en primer lugar la villa de Alcalá de los Gazules y se va yendo por Medina Sidonia, llega hasta Cádiz, el puerto de Santa María, Jerez de la Frontera, Arcos, Grazalema, Zahara, Olvera, Setenil y llega hasta Ronda, ¿no? Que igualmente es donde confluyen los dos ramales y ya desde ahí, pues bueno, pasa por Teba, Campillo, Zafarraya hasta llegar a Granada. La verdad es que los que hemos visitado esos pueblos, no haciendo la ruta que estamos hablando esta tarde, nada más que por los pueblos que han nombrado merece la pena. Entonces, si ya lo hacemos, es verdad, si ya lo hacemos con esa ruta en las cuales tú nos has dicho que es de los paisajes, porque podemos admirar el contraste que hay en Andalucía, tiene que ser preciosa. Bueno, Javier, ¿y cuándo comenzó el Legado Andalusí a promocionar esta ruta? Pues, a ver, ideada y planificada sobre papel, ya andábamos en el año 99, ya se tenía más que planificada y se tenía
ya constatada, ¿no? Históricamente, pero cuando empezamos a trabajar sobre ella, materializar la ruta, que es lo que llamamos materializar la ruta, cuando se incluye el tema de señalización, se hacen los convenios con los ayuntamientos para el tema de promoción, etcétera. Estamos hablando de 2003 aproximadamente. 2003 se comienza, entre 2000, finales 2002, 2003, empezamos a materializar la ruta con la señalización, que la señalización va tanto en carretera como en casco urbano, te indica de una localidad a otra, también hay paneles informativos dentro de lo que son cada una de las localidades, y a partir de ahí se empiezan con los trabajos de materialización, que aproximadamente es un añito y algo, año y algo, lo que estamos trabajando en la materialización. Luego ya empezamos con el tema de comercialización, ¿no? Sobre todo difusión, promoción, campaña de promoción, etcétera. Estupendo. Javier, cuando has dicho que se ha tenido que hacer convenios con el ayuntamiento, ¿quiere decir que la ruta pasa por el casco antiguo de los pueblos, de algunos de los pueblos o de todos los pueblos que has citado? Sí. Al final nosotros intentamos tener por parte del ayuntamiento la mayor colaboración y la mayor implicación, porque al final es una parte interesada, a los ayuntamientos les interesa que su localidad, que su municipio se promocione, se le dé difusión, y bueno, son una parte muy implicada dentro de este proceso, con lo cual también existen oficinas de turismo. En algunas localidades son municipales, en otras son de la propia Junta, pero en cualquiera de los casos nosotros siempre utilizamos esas herramientas disponibles por parte del ayuntamiento para incluir información de la propia ruta como itinerario cultural europeo, que está declarada así por el Consejo de Europa, y bueno, intentamos hacer también talleres, intentamos darle información suficiente para que también los propios habitantes de la ruta conozcan, ¿no? Que pertenecen a una ruta que está declarada así por el Consejo de Europa y que bueno, que tiene y que conlleva una historia, ¿no? Detrás. Y el ayuntamiento, pues sinceramente, para nosotros es muy importante, porque si por ejemplo vamos con un fan trip, con un tour operador, para comercializar esa ruta, es importante que el ayuntamiento esté presente, que le abra. Hay parte monumental que pertenece al propio ayuntamiento, con lo cual siempre la relación con los ayuntamientos suele ser bastante fluida, y además debe de ser así para que haya un buen funcionamiento. Pues Javier, yo creo que nos has abierto el apetito para poder realizarla. Ahora nosotros queremos hacerla. Estamos escuchando el programa y decimos, pues este fin de semana vamos a hacer la ruta, si no entera, por partes. ¿Cómo podemos realizarla y cómo podemos ver en ella esa característica almohade o almorávide como se le califica? Bueno, pues a ver, para hacer la ruta, nosotros en principio aquí, sobre todo desde el Departamento de Turismo, lo que hacemos es planificamos a gente simplemente que se pone en contacto con nosotros porque quiere hacer la ruta a su aire, sin contar sin ningún tipo de agencia, ni guía, ni nada. Simplemente nosotros tenemos unas guías que sí que están a la venta de todo lo que es la ruta, pero hay gente, bueno, pues que la quiere hacer y además cada vez más a su aire, y bueno, sí que nos llaman directamente, pues, oye, mira, ¿qué es lo más interesante? ¿Qué puedo ver? Voy a estar por esta zona. Y nosotros hacemos la labor un poco de planificación muchas veces a aquella gente que quiere visitar, ¿no? Que quiere visitar la ruta. Aparte de eso, dentro de nuestra web, nosotros trabajamos con muchísimas agencias y operadores turísticos que sí que tienen paquetes montados de varios días para recorrer la ruta, de propuestas concretas que se adaptan, bueno, pues a todos los perfiles, ¿no? Pero no hay una forma única, lógicamente. Cada agencia, cada tour operador monta con la ruta y con las localidades incluidas dentro de la ruta, dependiendo de a qué perfil se dirija, pues incluye diferentes opciones. Una incluye
talleres, por ejemplo, de artesanía, porque es una ruta muy rica en cuanto al tema artesanal. Sí. Otras incluyen el tema de costa, todo el tema de bodegas por ronda, todo el tema de viñas también lo incluyen muchísimas de ellas. O sea, hay digamos que diferentes opciones, porque si bien es cierto, la ruta no se vende como una ruta completa, sino que son tramos, normalmente los que se hacen, porque es una ruta que incluye 32 localidades, si no me equivoco, incluyendo Cádiz y Granada, y bueno, es una ruta bastante extensa, con lo cual se suelen hacer tramos concretos. Vale. Entonces lo interesante sería, si nosotros vemos un cartel indicativo, que vemos esa ruta y ahora pues nos apetece hacerla, lo interesante sería ponernos en contacto con vosotros. Ponerse en contacto con la Fundación, sí. Desde la Fundación vemos un poco esos parámetros, lo que está demandando, ya sea el cliente, la familia o la persona que quiere recorrer la ruta, y sí que le damos diferentes opciones o le aconsejamos dependiendo un poco de cómo quiera, ¿no? Recorrer la ruta, si quiere el tema de alojamiento, gastronomía también. Sería la mejor forma para ir un poco más a tiro hecho, ¿no? Vale, estupendo. Pues Javier, entonces recordamos que quien quiera realizar la ruta se ponga en contacto con la Fundación Legado Andalusí o busque en Google, en el buscador de internet. En la web legadoandalusí.es, donde ahí puede tener toda la información, o bien nos puede mandar un formulario para ponernos en contacto directamente con él, o bien escribirnos por mail y le contestamos por mail. Y sin ningún problema le enviamos también información de cada una de las localidades, que con todo su patrimonio, gastronomía, fiestas, todo esto, como lo tenemos bastante documentado y bastante hecho, ¿no? Del día a día que trabajamos con él, pues sin ningún problema. Estupendo. Pues Javier, es una pena que no nos pueda seguir deleitando, abriéndonos ese apetito para poder hacer rutas, porque el tiempo aquí en la radio es traicionero, en el sentido de que cuando más inmersos estamos, pues se agota. Pero te damos muchísimas gracias por estar con nosotros, por vuestra disposición. A vosotros y a todos los oyentes, por supuesto, y recordaros que tenemos todavía 3 rutas más materializadas, por si os animáis. Pues yo sin problema os cuento. Pues si te iba a invitar, porque seguramente que saldrán en el programa en otros temas, porque son distintas, pero estás invitado para poder estar aquí ese ratito con nosotros y poder hacer lo mismo que has hecho y abrirnos el apetito para ir conociendo nuestra zona de Andalucía, sabiendo la historia que hubo. Pues muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer. Un saludo, Javier. Venga, hasta luego. Hasta luego. Es una pena, pero tenemos que terminar el programa, al menos por hoy. Hoy hemos conocido un imperio, el almohade, una etapa que se camufla dentro del Al-Ándalus, pero con una diferencia enorme dentro de la historia islámica andalusí. Walid Salih nos ha introducido en este imperio, e incluso señalando las similitudes entre el imperio almohade y los países actuales. Sebastián Roa nos sumerge mediante su novela Las cadenas del destino en esta etapa de la historia. Susana Ramírez nos explicó cómo se diferenciaron las innovaciones defensivas y militares de otras épocas andalusíes, y Javier Carrera nos llevó de ruta para conocer los caminos que utilizaron los almohades. Esperamos que haya sido de vuestro agrado, y recordar que después de esta emisión podéis reproducir el programa en varias plataformas como iVoox, YouTube y Dropbox. También lo podéis encontrar en los blogs de Radio Innaja, radioinnaja.blogspot.com, Histopia Historia, histopiahistoria.blogspot.com, y en las redes sociales con el nombre Histopia Historia en Facebook, Twitter, Google Plus y Flipboard. Mediante el WhatsApp, para aquellos que no tengáis ninguna red social, podéis contactar al 633 40 29 24, y mediante el email podéis dejar las sugerencias, opiniones, histopia2015@gmail.com. Agradecer todos los comentarios que me hacéis llegar y las sugerencias que me ayudan a plantear los siguientes programas. Os espero la semana que viene, el martes a las 8,
de la tarde y el miércoles a la 1 aquí en Radio Iznájar. Así que disfrutad de la semana y sed felices.